Coincido con Tulio en la introducción que ha hecho de la importancia que tiene pues, el tema ahora. No, pues, siempre es importante, pero creo que la relevancia actual también está dada por el hecho de que todos los países serios del mundo han utilizado su política fiscal como el mecanismo más importante de recuperación o de reactivación de la economía. Bueno, se usó en la emergencia sanitaria. Primero, por una parte, fue lo que permitió de alguna forma garantizar algunos ingresos de la sociedad en estos países en una situación que nunca había conocido la humanidad, nunca la. Mario, se le desactivó el micrófono, se quedó hablando sin micrófono. Ah, perdón, creo que alguien lo. Bueno, que creo que en la mayor parte de países del mundo lo que ocurrió fue que fueron los recursos públicos lo que permitieron que la gente tuviera algún ingreso en medio de una situación nunca antes vista, y es que la economía dejó de funcionar de un día para otro. En casi todos los países del mundo. Lo que ocurrió fue que de la noche a la mañana, tanto la oferta como la demanda dejaron de funcionar. Sí, fue un colapso simultáneo del mercado. Y eso realmente no se había presentado nunca. Pues siempre hay un problema de demanda que después se convierte en un choque de oferta. Y es un proceso pues, en el que se va desenlazando la crisis, pero aquí fue de un día para otro ocurrió esa situación, y entonces frente a esa situación, lo que indica conceptualmente la economía es que pues, tienen que actuar. Si el mercado no actúa, tiene que actuar el Estado. Y esto se estudia mucho pues, en la macroeconomía, sobre todo, cómo el Estado interviene cuando hay choques del mercado, ¿sí? Cuando hay fallas del mercado. ¿Sí? Pero pues esto era una situación completamente nueva, imprevista, y lo que obligó fue a los países a que en verdad el Estado actuara. Y esto desencadenó en varias cosas que hoy ya podemos analizar con más tranquilidad. Primero, que los países que mejor han actuado frente a la emergencia sanitaria son los países que tenían una mejor herencia, arrastraban una mejor herencia desde el punto de vista de su estructura económica y determinada especialmente por la calidad y la cantidad de instituciones públicas que tenían, especialmente en el área de salud, pero en general las instituciones públicas que fueron las que podían reaccionar, las que tenían más recursos públicos, las que lograron disponer de más recursos públicos, las que lograron apropiar más recursos públicos, y las que intervinieron de manera más rápida y de manera más contundente en la economía. Entonces ahí hay como tres grupos, que uno pudiera establecer como tres grupos de países. Primero, los países asiáticos, que actuaron, pues primero que cumplían estas condiciones. Bueno, además tenían otra condición, que era la legitimidad de sus gobiernos. Los gobiernos toman una decisión y dicen se quedan en la casa, y se queda todo el mundo en la casa. Y el gobierno dice nosotros nos encargamos, y tienen alimentos, y tienen servicios sanitarios, y listo. ¿Sí? Pues estoy hablando en términos generales, ¿no? Porque claro que siempre habrá excepciones. En términos generales ocurrió así, había una legitimidad y el Estado actuó. Los países europeos y Estados Unidos, que actuaron más tarde y en principio actuaron con menor contundencia, digamos, y Estados Unidos pues que se nota pues claramente esa separación que existe que no debería existir, pero esa separación que existe entre las medidas económicas y las medidas sanitarias. Después Europa entendió pues, qué era lo que había que hacer y actuó con mayor contundencia, y ahí entraron los bancos centrales, y ahora me voy a referir a eso con algún detalle. Y los países latinoamericanos, en donde
pues tenemos una herencia. Esto incluso está documentado en muchos análisis que ha hecho ya, bueno, no muchos análisis, pero unos análisis muy interesantes que ha hecho la CEPAL recientemente de esta crisis, en la que tenemos una herencia claramente de desinstitucionalización, de privatización, de baja participación del Estado en la economía, aunque aquí pensamos pues, que el Estado es muy grande. Entonces ese es el primer debate. Yo voy a compartir aquí algunos datos, no sé si aquí, a ver, yo casi, este Teams casi no lo he... No, es lo mismo que todos. Sí, eso sí, todos son iguales, pero como los botones cambian de lado, bueno. Ah, Entonces, sí, de ubicación. Sí, esto ya deben estar viendo ahí, que esto me gusta mostrarlo siempre, que ustedes seguramente ya lo conocen, pero claro, pero aquí hay una discusión. Entonces, bueno, Colombia, digamos que ya todos sabemos más o menos qué pasó en Colombia, pero la intervención del gobierno colombiano en medio de la emergencia sanitaria ha sido bastante tímida, para no tener otros calificativos, ¿sí? Muy conservadora. La opinión que nosotros en ese trabajo y en la red de trabajo fiscal y en los espacios internacionales de trabajo fiscal a los que hacemos parte, incluso yo he participado en varias reuniones, como en 4 reuniones con el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, con Alejandro Werner, y con el director del Fondo Monetario Internacional para Colombia, en la que incluso ellos han reconocido que pues, están desconcertados por la actuación del gobierno colombiano, en el sentido de que no ha gastado lo suficiente. Todos los países se gastaron entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto en atender la emergencia sanitaria, en atender la demanda y en tratar de reactivar después de que pasó la primera ola en esos países, volver a reactivar la oferta. Es decir, subsidios a las familias, a las personas, y subsidios a las empresas. Y la actuación del gobierno nacional ha sido supremamente tímida. Los datos que nosotros tenemos es que para el segundo trimestre, o sea, ese trimestre, pues digamos, contando abril, mayo, junio, del periodo más difícil de la crisis, el gobierno nacional solamente gastó 30 billones de pesos. 30 millones de pesos en los 3 meses, o sea, 10 billones de pesos mensuales, cuando tenía posibilidad de gastar al menos 60 billones de pesos, tenía la posibilidad de mayor endeudamiento. Incluso es sorprendente que a estas alturas todavía el gobierno nacional no ha hecho uso de los recursos del crédito, de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Tiene 17.000 millones de dólares disponibles, pues claro, endeudándose, por supuesto, pero ahora lo vamos a comentar también más adelante, pero prefiere endeudarse con los bancos nacionales a peores condiciones, a tasas de interés más alta, porque la transferencia de la disminución de la tasa de intervención del Banco de la República no se ha transmitido al mercado. Nosotros hicimos un análisis hace un par de semanas en el que mostramos que los microcréditos para las microempresas no solamente no han disminuido la tasa de interés, sino que aumentaron 55 puntos básicos la tasa de interés. Y el gobierno colombiano prefiere endeudarse en esas condiciones que acudir a líneas de crédito en las cuales incluso ya ha pagado el derecho de tener esas líneas de crédito. Es como pues pagar, no sé, pagar la tarjeta de crédito y pagar las cuotas todos los meses de la tarjeta de crédito y nunca usarla. Y prefirió ahogar la economía, como lo vimos en esos meses, en un proceso doloroso, pues además porque esto uno mira datos. Claro, nosotros aquí en los centros de estudio pues miramos cifras, pero detrás de esas cifras hay personas y hay dramas complicados, personas en el que se ha mostrado que el 30% de la población colombiana ya no come 3 veces al día. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Eso es que si el Estado no interviene, pues entonces no había posibilidad de que la gente se garantizara unos ingresos mínimos de supervivencia. Claro que yo sé que se ha hecho un esfuerzo y es un esfuerzo de alguna forma que uno puede considerar importante en el ingreso básico de emergencia. Yo creo que ahí puede haber muchas críticas y todo, pero lo cierto es que algunos recursos se han entregado en eso, pero no los suficientes. Y la razón siempre es que no hay recursos. Nosotros tenemos información, por lo que hemos analizado, que el gobierno subestimó la crisis
esperó mucho tiempo para gastar. Por ejemplo, los créditos a las empresas se prometieron, pero no se desembolsaron con rapidez. Entonces, lo que ocurre es que pues, si una empresa necesita la plata para funcionar, necesita el flujo de caja este mes y se demora 3 meses en recibir los recursos, pues en 3 meses la empresa ya no existe. Entonces, pues ya no vale, ¿sí? Hay que pensar ya en otra cosa, pero lo que necesitaban en ese mes y se entregan 3 meses después, pues ya no importa, porque pues la empresa ya ha desaparecido. Y eso fue más o menos lo que pasó porque subestimaron el impacto de la crisis y dijeron, no, esperemos un mes más, esperemos otro mes más, hasta que en mayo, pues, digamos, la situación ya era insostenible desde el punto de vista del mercado laboral. Y eso tiene que ver en una muy buena medida con que el Estado colombiano, de nuevo, aquí hay una discusión en eso, hay una discusión política en el caso colombiano en eso, pero bueno, yo no voy a la discusión política, sino algunos elementos técnicos de lo que nosotros hemos hecho. El Estado colombiano, cuando uno lo compara con el resto de países de la OCDE, pues participa muy poco en los impuestos como porcentaje del PIB. O sea, lo cierto es que nosotros realmente cobramos muy pocos impuestos. Es sorprendente porque yo puse esta gráfica en redes sociales y hice la pregunta, un sondeo, pues no una encuesta ni nada, un sondeo allí en mis redes sociales, puse esta gráfica y dije, el Estado colombiano cobra muchos impuestos, y el 65-70% de las personas respondieron que sí, aún viendo esto, aún poniendo la gráfica. Dice, pero ¿cómo pueden decir que el Estado colombiano cobra muchos impuestos? Y miren, o sea, ¿qué dirán en Francia entonces? O sea, si en Francia miran esto y lo comparan con Colombia, si en Alemania, que es, en mi opinión, el país más industrializado del planeta, o de los países en donde la industria es más importante, cobra esto de impuestos, ¿qué dirán entonces en Colombia? ¿Cómo pueden decir que se cobran muchos impuestos? Y esto es una idea generalizada, se cobran muchos impuestos. Usted le pregunta a una persona de ingresos bajos y le dice, sí, cobra muchos impuestos. Le pregunta a una persona de clase media, cobra muchos impuestos. Le pregunta a un rico, ni se diga. Pues usted sabe que los ricos son los que más lloran. Le pregunta a las empresas, a los gerentes de las empresas, y dicen, cobran muchos impuestos. Y esto se ha creado una serie de mitos pues alrededor de que se cobran muchos impuestos por ese famoso estudio que ustedes conocen del Banco Mundial, del Doing Business del Banco Mundial, que dice que cobran el 70% de los ingresos de las empresas en impuestos. Entonces estos días le decía a algún empresario que me reviró por una columna que escribí en estos días diciendo que había que subir los impuestos de renta a las personas naturales, la tarifa marginal, poner tarifas marginales muy altas de la renta de las personas naturales, y me responde un empresario muy enojado, no voy a decir el nombre obviamente, pero un empresario muy importante del país me responde muy enojado. Y dice, pero usted, ¿cómo se le ocurre decir eso si nosotros ya pagamos muchos impuestos? Mire que pagamos el 70% de los ingresos, se nos van en impuestos en las empresas. No, chicarreta, ni ninguna empresa en Colombia paga el 70%, ninguna. Entonces tienen que ser, pues, y ahorita vamos a ver, ustedes ya lo saben, pero yo les voy a decir pues algunos estudios, algunos análisis que nosotros hemos hecho de eso, que quizás algunos datos pueden ser de utilidad. Entonces lo primero a analizar sería esto. Yo creo que Colombia tiene que mejorar este recaudo, por lo menos ponerlo en el promedio de la OCDE. La discusión es cómo hacerlo, ¿sí? Porque ya la estructura tributaria que nosotros tenemos, ya lo sabemos, es una estructura tributaria muy regresiva, y cada vez se hace más regresiva en el sentido que incluso, por ejemplo, cada reforma tributaria, ustedes ven aquí, esta línea es la tendencia, esta línea es una línea de tendencia, no es el crecimiento, sino que es una línea de tendencia del recaudo total. El recaudo total crece, viene creciendo a un ritmo más o menos alrededor del 7% anual, y viene creciendo, pero la economía no viene creciendo a ese mismo ritmo. Así que si uno extrapola estas líneas, pues digamos hacia el futuro, lo que se encuentra es que esta brecha cada vez se va a ampliar más. ¿Sí? Esta brecha el recaudo con relación al PIB se va a ampliar más. O sea que eso lo que muestra es que alguien está pagando, primero la estructura es regresiva, la estructura es desigual, y alguien está pagando más impuestos que otras personas. Hay unos que están pagando más impuestos que otros. ¿Sí? No todo el mundo está pagando impuestos en la misma proporción de sus ingresos. Yo estoy diciendo puras cosas obvias, ¿no? Si estoy diciendo muchas bobadas, me dicen porque pues, estoy hablando a las personas que saben de estos temas, pero estos son los análisis que nosotros hacemos para poder hacer acciones políticas en el Congreso de la República. Y de hecho en estos momentos estamos trabajando con un grupo de universidades y de tanques de pensamiento. Somos 8 organizaciones entre las que están los centros de pensamiento de política fiscal de la Universidad Nacional, del Rosario,
la Javeriana, los Andes y el Externado, los centros de pensamiento político de política fiscal de esas universidades, junto con de Justicia, FESCOL y nosotros, ya vamos a publicar esta semana o por tarde la próxima, vamos a publicar un trabajo muy sencillo, pues digamos, de propuesta de reforma tributaria, desde la perspectiva de nosotros, en el sentido de poder recuperar algo de la progresividad del recaudo, porque lo que nosotros vemos viendo es que los impuestos indirectos pues cada vez pierden más participación. Esta línea azul se viene haciendo cada vez más pequeña desde 2013 y los impuestos indirectos vienen cobrando más participación, y eso puede tener muchas explicaciones. Una de ellas nosotros consideramos que es, bueno, y cuando uno mira en IVA específicamente, en esto tuvimos una discusión y yo tiendo a estar más o menos de acuerdo en eso. Uno no puede decir estrictamente que el IVA es un impuesto regresivo, como IVA, como tal, por decir el IVA es regresivo y punto. No, pues depende. ¿Sí? Pues si se lo cobras a los bienes de la canasta familiar, probablemente es regresivo. Si se lo cobras a otros bienes, probablemente no es tan regresivo. Pero como hacen parte de la estructura de los bienes, de los impuestos indirectos, este impuesto indirecto, que es el que más participación tiene, viene creciendo a un ritmo de 10% anual, mientras el de renta crece al 8.3% anual. O sea que, digamos que hay una separación, hay una tendencia a separarse en que la tasa de crecimiento, de nuevo, estoy hablando de tasas de crecimiento, la tasa de crecimiento del recaudo del IVA es, digamos, casi 2 puntos porcentuales cada año más alto que la tasa de crecimiento del impuesto de renta. ¿Sí? Y eso tiene dos explicaciones. Una puede ser, que nosotros vemos que puede ser por el lado de los impuestos, por el lado de los beneficios tributarios, por el lado de las exenciones y el costo fiscal de los beneficios tributarios, y sobre todo no porque no deban existir beneficios tributarios. En esto también, pues yo les quiero decir que la posición de mi organización es que beneficios tributarios deben existir y puede haberlos y tienen un propósito, y es que el Estado puede renunciar a un recaudo fiscal siempre y cuando ese recaudo se traduzca o en más inversión o se traduzca en más generación de empleo. Pero aquí lo que vemos es que los dos sectores que más se llevan exenciones tributarias, el sector minero, por una parte, perdón, el sector financiero en primer lugar y el sector minero en segundo lugar, son sectores que entre los dos solamente generan el 2% del mercado laboral, de la ocupación del país. Es el 2, entre estos dos que se llevan 5, 6, 7, casi 8 billones de pesos en exenciones, solamente ocupan el 2% de la ocupación total del país. Entonces, el análisis de nosotros es, bueno, ¿y por qué rayos estos sectores tienen tantas exenciones tributarias, tienen tantos beneficios y privilegios tributarios? Ahorita lo vamos a ver en el minero en particular. Si aportan tan poco al valor agregado de la economía. Puede que el sector minero le aporte mucho a las finanzas del Estado, pero a la sociedad le aporta muy poco. Le aporta muy poco en ocupación, le aporta muy poco, es otro análisis que nosotros hemos hecho, le aporta muy poco en lo que transfiere de las ganancias del sector a los trabajadores. O sea, la remuneración del trabajo es muy baja, de los sectores que menos remuneración a los trabajadores aporta con relación a la riqueza que crea. No genera encadenamientos productivos ni hacia adelante ni hacia atrás. Pues hacia atrás no los puede generar porque eso es sacar lo que ya está en la tierra, y hacia adelante no se articula con ninguna otra actividad económica del país. Y el impacto ambiental y el impacto social que eso genera es terrible. Entonces, sí, bienvenidos los beneficios y las exenciones tributarias, pero en Colombia nunca ha habido una evaluación de por qué Colombia todos los años pierde en su costo fiscal, o sea, tiene como costo fiscal unas exenciones tributarias que no se han evaluado. Yo no conozco una sola evaluación oficial de por qué hay exenciones tributarias en Colombia. No sé por qué, ni los sectores que las tienen, ni las actividades en particular que las tienen, no sabemos por qué. Simplemente creo que hay una ideología, hay una razón ideológica de que hay que entregar exenciones tributarias. En el sector minero, que una explicación es para que venga la inversión extranjera. Y hay decenas de estudios a nivel mundial que muestran que la inversión extranjera en el sector minero se mueve
casi exclusivamente por un componente, que es el componente de los precios internacionales de las materias primas. Ese es casi que el único factor. No importan los impuestos, no importa, incluso, una cosa, ni siquiera importa la seguridad de los países, no importa si los países tienen conflictos armados o no. Lo que importa es si los precios internacionales son altos o no son altos. Punto. Esa es la decisión de inversión. ¿Sí? O sea, que uno pensar que una empresa como South 32 o BHP Billiton o Drummond están en Colombia porque hay un buen ambiente de exenciones tributarias, no están por eso. Están es porque los precios, si los precios están altos, invierten, y si los precios están bajos, no invierten. Punto. ¿Sí? Entonces, eso habría que evaluarlo. O sea, yo lo digo es que es probable que esto no desaparezca en su conjunto, pero hay que evaluarlo. Y la otra razón que nosotros consideramos para ese aumento de la regresividad en la estructura tributaria tiene que ver, quizás esto es un análisis, pues realmente no es que hayamos hecho un estudio sobre esto, sino que lo hemos estado analizando, y es que, como si tuviera más tiempo, les mostraba otra presentación en la que nosotros hemos evaluado la estructura productiva del país. Como la estructura productiva del país cada vez es menos capaz de abastecer con producción nacional al mercado nacional, entonces no tiene mucho sentido cargar de muchos impuestos a la producción, que cada vez disminuye más, sino al consumo. Tiene mucha más lógica desde esa lógica, ¿no? No estoy diciendo desde mi lógica, sino desde la lógica del establecimiento, tiene más lógica cobrar impuestos al consumo que cobrar impuestos a la producción. Ese es, pues, porque de todas formas la gente necesita consumir. Entonces, no importa dónde lo produzcan, igual tienen que consumirlo. Entonces, bueno, yo le pongo impuestos al consumo en todos los niveles, en todos los renglones, a todo tipo de consumo. Pienso en el consumo de bienes de la canasta familiar y digo, pues, ¿por qué no van a estar grabados? No me importa de dónde vengan, si es el pollo nacional o extranjero, si el arroz es nacional o extranjero, igual voy a cobrar impuestos. Y esos impuestos, el Estado, pues claramente ya que esa es otra de las discusiones que siempre que uno da estas discusiones, vuelvo otra vez a este punto, siempre que uno dice esto hay que acrecentarlo más, siempre le dicen, pero yo ¿cómo voy a pagar más impuestos? ¿Cómo pago más impuestos en un Estado tan corrupto? O sea que aquí hay un factor adicional en nuestro caso, no porque en esos países no exista, sino porque en el caso colombiano es escandaloso los niveles de corrupción, y es que pues todo el mundo busca eludir o evadir el pago de impuestos o no pagar los impuestos que le corresponde porque de alguna forma saben que estos recursos se van a perder. O sea, el Estado no retribuye ni en competitividad, ni en bienes, ni en servicios públicos a la sociedad, que es lo que necesitan los países para tener más competitividad. Fíjense que incluso en el caso de Estados Unidos, que hay un debate fuerte y en buena medida el debate de las elecciones presidenciales que se están resolviendo pues esta semana en Estados Unidos tuvo que ver con el tema de los impuestos. Ustedes saben que Trump bajó los impuestos a los más ricos, a las corporaciones y a los más ricos. Y una de las propuestas de Biden, yo no estoy haciendo campaña con Biden, ni soy del Partido Demócrata, ni pienso que Biden va a ser mejor para Colombia, no pienso en nada de eso, pero pues como analista económico estudié las propuestas económicas de ambos candidatos y la propuesta de Biden era subirle el impuesto volver a subir otra vez impuestos a las personas que se ganaban más de $400,000, a poner tarifas marginales muy altas a los que se ganan más de $520,000 o a las parejas o familias que se ganan más de $600,000. Y volver otra vez a subir los impuestos corporativos. Trump los bajó como hasta el 21% y Biden estaba proponiendo subirlos nuevamente al 28%. Entonces yo digo, si en Estados Unidos están dando esta discusión, porque saben que sin impuestos es imposible que la sociedad pueda funcionar, que era lo que decía Oliver Wendell Holmes, ustedes se acuerdan de este escritor estadounidense que decía, los impuestos son el costo que pagamos por la civilización. Entonces, si se entiende esto, pues es natural que se pretenda que se tienen que pagar más impuestos, que esto hay que subirlo, pero acompañado de una cosa, pues tiene que estar acompañado de que no se roben los impuestos, porque si se lo roban, ¿quién va a estar dispuesto a pagar impuestos? Entonces, pues ahí tenemos dos retos enormes. Técnicamente no es tan, yo lo que les digo es que lo que nosotros hemos estudiado técnicamente no es tan difícil comprender
por qué esto funciona y por qué debe funcionar si esto es mayor. Pero como los debates no son técnicos aquí, porque en Colombia no hay debates técnicos sobre estos, los debates técnicos pues se dan en algunas organizaciones sociales y en algunas organizaciones académicas, pero ya a nivel político no hay debate serio sobre esto. No, hay muy pocos debates serios, pues digámoslo así, no es que no haya, hay muy pocos debates serios y aquí pues lo digo de lado y lado, o sea, esto es de todas partes, porque también uno, o sea, mirar esto y decir, hay que eliminar todos los beneficios tributarios, no, pero un tico, que es que hay unos que pronto sí funcionan. Tal que los del sector manufacturero o los de la agricultura, que son casi nada, pudieran, y técnicamente nosotros hemos hecho estudios en el que mostramos que si pasamos impuestos, que si pasamos beneficios tributarios desde el sector minero hacia la industria manufacturera, la generación de empleos aumentaría en más o menos 250.000 empleos al año. Y el PIB del país crecería más de un punto porcentual al año. ¿Sí? Bueno, pues probémoslo. O sea, lo que quiero decir es que probablemente yo también estoy equivocado, mi organización también está equivocada, pero tampoco hemos hecho nunca el esfuerzo. O sea, lo que les quiero decir es que aquí se entregan esas exenciones tributarias más como acciones de lobby y de presión política que como decisiones técnicas. ¿Sí? Entonces tampoco es que vamos a eliminar todos los beneficios tributarios, pero bueno, por lo menos evaluémoslo, algunas cosas se pueden hacer. Bueno, esa era una parte. La otra parte, ¿ustedes todavía están viendo ahí la pantalla? ¿O ya dejaron de ver? Sí, sí, perfecto. Sí, está muy bien, muy bien. Bueno, la otra parte, ya para ir cerrando, tiene que ver con el sector minero como tal. Nosotros hemos identificado unos mecanismos de distorsión de la renta minera por parte del Estado, que es bastante paradójico en el sentido de que si nosotros tenemos un Estado que depende cada vez más de la renta minera y cada vez menos de los impuestos ligados a la producción, a la creación de valor, uno esperaría, lo más sensato, esperaría es que el Estado hiciera un mayor esfuerzo por tener una mayor participación de esa renta minera. Sí, nosotros nos hemos convertido en una muy buena medida en una sociedad rentista. La renta inmobiliaria, la renta financiera, de la renta de la tierra, de la renta ganadera, porque la ganadería en Colombia es una actividad de renta inmobiliaria, no es una actividad de producción de carne ni de leche, sino de renta inmobiliaria. Y yo he dicho esto y a varios ganaderos les molesta, pero pues es cierto, o sea, cuando uno desnuda que en Colombia hay 30 millones de hectáreas para 23 millones de vacas, entonces dígame cuál es la eficiencia capitalista de eso. O sea, ¿cómo es que usted tiene una vaca cada 1.3 hectáreas y eso le parece capitalismo? Eso no es capitalismo, eso es rentismo, eso es feudalismo. ¿Sí? Y en eso se ha convertido el Estado colombiano. Entonces el Estado colombiano se siente a esperar la renta de la minería, se siente a esperar la renta de la tierra, pues que ni siquiera cobra, porque pues, no tenemos catastro, entonces pues ni siquiera la cobra. Pero en la minería, uno le sorprende que si el Estado cada vez depende más de eso y las finanzas del Estado colombiano dependen en una muy buena medida de la renta minera, pues uno esperaría que cobraran más, pero cada año se inventan un mecanismo para cobrar menos. Entonces, claro, pues si usted le cobra menos a una actividad que es de la que más depende la economía, pues le tiene que cobrar a otros, porque si no, ¿cómo hace para el Estado para existir? ¿Sí? Si no, el Estado desaparecería. Y en el caso de la renta, pues nosotros hemos identificado como tres que nos llaman mucho la atención y que deberían corregirse, y con eso pues voy a terminar dando unos datos que me parecen interesantes e invitándolos a un taller que vamos a ofrecer el martes 10 de noviembre con unas organizaciones internacionales expertas, todos en sectores, hace parte de organizaciones que estudian desde unas organizaciones desde Europa, unas organizaciones en África, organizaciones en Estados Unidos que están estudiando con mucho detalle en el mundo cómo pasa esto, cómo identificar esos mecanismos de distorsión y qué debería hacerse en términos de cambiar un poco esa estructura de la fiscalidad internacional que para el caso de nosotros también es tan compleja. Uno de ellos es este mecanismo de obras por impuestos que lo copiamos de Perú. Entonces, ustedes ya lo conocen, es renunciar a impuestos
a cambio de que las empresas realicen obras, y nosotros lo que hemos hecho es una evaluación de cuánto ha perdido Colombia, cuánto es el costo fiscal de eso, y Colombia está perdiendo alrededor de 200 mil millones, 200 y pico mil millones al año de esos recursos. O sea, esos son recursos que el Estado pues no recibe a cambio de que las empresas hagan obras. La mayor parte de esas obras son desarrolladas por empresas mineras, y eso tiene mucho que ver también con cómo el Estado permite, cede parte de sus funciones, no hace, pues, digamos, no hacer las obras es ceder parte de las funciones, porque se supone que las carreteras y los colegios y las viviendas de interés social las tiene que hacer el Estado, no las tienen que hacer las mineras. Si el Estado cede esa función, lo que permite es que estas empresas además también ganen reputacionalmente, ¿sí? Ver a una empresa que, listo, está sacando el oro y está destruyendo todo el entorno ambiental, está destruyendo socialmente una comunidad, pero está haciendo la carretera, pues ustedes saben que la gente ve la carretera y dice, no, esta empresa es buenísima. Entonces, que reputacionalmente también es como una estrategia publicitaria muy bien craneada por parte del gobierno y las empresas para ganar reputación, pero a un costo fiscal que es alto cada año. Ahora están obras por regalías, pero eso todavía no ha empezado a funcionar, pero bueno, también va a ser un poco de plata, ¿sí? A la que va a renunciar el Estado en términos de regalía. Otro mecanismo que es en el que más hemos trabajado, realmente es en el de flujos financieros ilícitos. Nosotros hicimos un análisis de 2010 a 2018, 2019, en el que a través de unos productos muy importantes miramos en el caso colombiano y lo comparamos con otros países, porque ya habíamos hecho este estudio para Colombia y este año lo que hicimos fue decir, oiga, comparemos con otros países a ver si es que de verdad nosotros estamos locos o no de qué es lo que está pasando, pero resulta que esto es parte de los mecanismos mundiales que están usando las empresas. Esto no es un invento nuestro, estamos copiando lo que está ocurriendo. Y nosotros solamente en estos productos, en petróleo, carbón, ferroníquel y oro, nosotros estamos, o estos países, pues digamos que nosotros hemos evaluado, hemos dejado de recibir 13.989, se han fugado casi 14.000 millones de dólares en un mecanismo que se conoce como la sobrefacturación. ¿Sí? La sobrefacturación, pues, o la subfacturación comercial a la sobrefacturación para lavar dinero y la subfacturación para no pagar impuestos. Realmente en este mecanismo es por subfacturación comercial, en la que vendemos más barato los recursos naturales, la vendemos más barato a paraísos fiscales, pero desde los paraísos fiscales hacia el consumidor final se vende más caro, ¿sí? Y en el caso colombiano eso nos ha costado en impuestos, están todos los datos y está el estudio, en el caso colombiano, para esos productos, eso nos ha costado en costo fiscal 1.63 billones de pesos solamente para el año 2018. Solo para 2018 el costo fiscal de esos flujos financieros ilícitos, se conoce como flujos financieros ilícitos, es de 1.63 billones. ¿Para quiénes hacen? Nosotros estamos evaluando esto para y el estudio lo hicimos fue para algunos productos mineros, pero esto lo hacen todos los sectores. Todas las actividades que tienen relaciones en comercio internacional, en general, yo estoy diciendo que todas las empresas, todas las actividades utilizan este mecanismo. Quienes más las utilizan, porque lo que más exportamos, es el sector minero. ¿Y por qué lo hacen? En buena medida porque pueden, porque no hay ningún mecanismo de control, que no existe mecanismos de control, porque no tenemos listado de paraísos fiscales, porque no tenemos acuerdos de intercambio automático de información, porque no tenemos listado de beneficiarios finales. Entonces no tenemos forma de saber que lo que están haciendo estas empresas es un mecanismo fraudulento de facturación, ¿sí? Podríamos saberlo. Claro, podríamos saberlo si tuviéramos más mecanismos de control, pero no los tenemos. Entonces, pues si no sabemos, si Panamá no es un paraíso fiscal y no tenemos acuerdo automático de información con Panamá, pues, ¿qué rayos voy a saber yo que están haciendo las empresas que tienen relaciones con Panamá? Y aquí pongo algunos ejemplos de actuales de las conexiones que tienen algunas empresas mineras. No lo alcanzamos a hacer para todas porque, pues, porque no nos da tampoco
no nos dan ni el tiempo ni los recursos que tenemos para hacer un análisis muy a fondo, pero les quiero decir pues que yo no sé si la DIAN ha hecho estos análisis, pero nosotros sí lo hemos hecho. Y en el taller vamos a explicar cuál es la metodología que nosotros tomamos de metodologías internacionales para hacerlo. Y hace 2 años que publicamos el primer informe, a los 2 meses la DIAN publicó el informe de flujos financieros ilícitos y coincidía, pues había algunas diferencias en algunos dólares, pero el resultado era casi el mismo que nosotros habíamos establecido de cuánto se había fugado hacia esos países, hacia paraísos fiscales. Y hay algunos ejemplos que no les sorprenden. Nosotros no hemos podido, no hemos podido, que el Congreso de la República lo ha intentado, que el Congreso de la República siente al presidente de Ecopetrol y nos cuente qué rayos es lo que hacen estas 9 empresas subsidiarias de Ecopetrol que están en estos paraísos fiscales. 2 en Islas Caimán, 3 en Panamá, 3 en Bermudas y 1 en Suiza. ¿Ustedes saben cuál es la empresa? ¿Ustedes saben cuál es la empresa de Ecopetrol que está en Suiza? Un banco que tiene Ecopetrol. Ustedes saben que Ecopetrol tiene un banco que está en Suiza y desde ese banco le prestaron 3.500 millones de dólares a los que se robaron la plata de Reficar. ¿Y esa plata qué pasó? Pues no hemos podido, que nadie en el Congreso de la República, hemos tenido varios congresistas que han indagado sobre esto, quiero decir que hay varios congresistas, yo recuerdo, por lo menos de los que me acuerdo en estos momentos, Aida Bella, que son de las comisiones económicas, Wilson Arias y Juan Luis Castro, en donde le han preguntado en debates oficiales al presidente de Ecopetrol, oiga, nosotros queremos saber qué rayos hace Ecopetrol con 9 empresas en paraísos fiscales y qué es lo que hacen estas empresas allá y cuánta plata tienen y cuáles son los movimientos que tienen. No se puede porque pues están en paraísos fiscales y no es la jurisdicción colombiana, no hay acuerdos de intercambio de información, ni siquiera están considerados como paraísos fiscales. Entonces, pues, no hay ningún mecanismo de control. Y bueno, y todos. Frontera Energy, 6 subsidiarias en paraísos fiscales. Así sea una sola. Drummond tiene una sola en Bermudas, pero si todas las transacciones comerciales se hacen a través de esas empresas, se va a seguir habiendo flujos financieros ilícitos. Y la otra, pues, es el de las exenciones que ya les había contado, el de las exenciones tributarias como tal. Y esta es la evolución como también del costo fiscal, de los flujos financieros ilícitos y de la inversión extranjera. Entonces, aquí va a llegar un punto en el que la inversión extranjera, claro, aquí nos cuentan cuánta inversión extranjera llega. Llega inversión extranjera, pero esa inversión extranjera, si usted le suma los flujos financieros ilícitos y suma el costo fiscal de los beneficios tributarios y de las obras por impuestos y de los flujos financieros ilícitos, algún día esta barra gris va a ser casi igual que la de la inversión extranjera. Aquí no tenemos un dato que no lo tenemos acá, que es el de la renta de los factores. La renta de los factores es cuánto de la inversión extranjera que entra sale por las ganancias del capital. ¿Sí? Pues Drummond invierte 1.000 millones y al año siguiente ganó 1.500 millones. Entonces, ¿cuánto de esos 1.500 millones sacó el país a su casa matriz? No tenemos ese dato aquí, pero pues sería interesante hacerlo. Y el costo fiscal, como les decía, pues de los beneficios tributarios, si sumamos todo eso, nos da que el país está perdiendo, bueno, yo no tengo el dato de la sumatoria acá, no sé si aquí aparezca, pero bueno, en este periodo, sí, mire, aquí está el dato. En este periodo, sumando el costo fiscal de los beneficios tributarios, de los flujos financieros ilícitos y de obras por impuestos, 31.3 billones de pesos de costo fiscal. 31.3 billones frente a 48 billones de inversión. Casi, o sea, va a llegar un punto en que esto va a superar esto. Entonces nosotros vamos a seguir estableciendo mecanismos de distorsión, dizque para atraer inversión extranjera, pero resulta que los mecanismos de distorsión van a ser mayores que la inversión. No tiene ninguna lógica económica. Desde el punto de vista de la lógica económica no tiene sentido. Tiene sentido desde si el análisis es de la corrupción. ¿Sí? Eso sería, pues, digamos, lo que nosotros hemos analizado y que queremos, por lo menos, llamar la atención sobre esto y al llamar la atención, vaina de Teams, yo pensé que ustedes estaban
Yo haciendo aquí muecas porque pensaba que me estaban viendo y estaba la cámara apagada, pero es que se apaga cuando uno activa otra cosa. Por lo menos llamar la atención de que eso está ocurriendo en el país y que creo que es una mala idea desde el punto de vista económico seguir manteniendo esos mecanismos de distorsión y que algo tenemos que hacer. Pues nosotros ya hemos hecho algún esfuerzo académico de tratar de entender esto y de tratar de mostrar que eso ocurre y cómo ocurre, pero hace falta toda la otra parte política de hacer que en el Congreso de la República se establezcan mecanismos. Sé que está cursando en estos momentos un proyecto que ojalá no tumben ese artículo, que es el que establece un conocimiento, preguntarle a las empresas claramente quiénes son los beneficiarios finales. ¿Sí? Se están presentando en un proyecto, incluso lo presentó fue la vicepresidencia de la República en términos de la corrupción, y yo no sé a quién metió, realmente no he indagado mucho sobre esto porque he estado en otros temas, seguramente ustedes lo saben. Yo no sé quién metió un artículo ahí que puede ser un mico en el que establece lo de beneficiarios finales, ¿sí? Y eso pues, digo que es un mico como para el gobierno, porque si lo aprueban, van a tener que exigirle a las empresas que les cuenten quiénes son las personas naturales, quiénes son las personas de carne y hueso que están detrás de los fondos de inversión y detrás de las sociedades anónimas nacionales y extranjeras que operan en Colombia. Bueno, eso era para dar tiempo pues de comentarios o de preguntas, no sé si las pueda responder, pero de comentarios o de preguntas que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias Mario por su intervención, realmente muy clara. Creo que nos ha puesto, digamos, en un contexto muy importante en el cual ha hecho una comparación a nivel internacional de cuál ha sido la respuesta de los diversos estados y a partir de una división que ha hecho él, separando pues el Asia, separando los países desarrollados y separando América Latina y mostrando la baja, digamos, el bajo gasto del gobierno nacional eh, en las políticas sociales en medio de esta situación de pandemia y buscando y mostrándonos también cómo el gobierno ha preferido endeudarse con el sector privado nacional que utilizar recursos internacionales que además ya tiene asignados y que podría hacerlos a mucho más bajo costo. Asimismo, también nos ha mostrado cuál ha sido el avance de la política tributaria en temas pues, del IVA y los tributos indirectos frente a los tributos directos y cómo ha habido un crecimiento de los tributos indirectos a una mayor velocidad que los tributos directos. Y finalmente, con el tema de las inversiones mineras, ha mostrado que realmente lo que determina las inversiones mineras es el precio y no los beneficios fiscales que pretenden dar el gobierno. O sea, que esta carreta de que si no les damos beneficios fiscales no vienen las mineras, es una carreta que no es cierta y ahí lo acaba de demostrar nuestro expositor Mario Valencia. Pero no contentos con eso, estas empresas además juegan a lavar sus activos o a trasladar sus activos a partir de flujos ilícitos a los paraísos fiscales y hoy los paraísos fiscales precisamente están llenos con todos estos activos que llevan estas mineras no solo en Colombia sino en el mundo entero. Y por último nos ha mostrado esa relación de costos entre la inversión y los beneficios y está dando, digamos, a conocer cómo realmente lo que muestra es una opacidad y una falta de transparencia en estos procesos. Pues ya con este resumen abro para las preguntas, los compañeros que quieran hacerle preguntas a nuestro invitado Mario, pues les doy la palabra. ¿Quién iba a hablar? ¿La compañera María Corina Palma? ¿Iba a decir algo? Bueno, ¿quién? A ver, compañeros, ¿algún comentario, alguna pregunta? A mí se me ocurren dos preguntas, Mario. Señor. Una es, cuando usted habló, digamos, de esa mentalidad rentística, pensé en por qué nuestro Ministerio de Hacienda se llama Ministerio de Hacienda y no Ministerio de Economía. Si no existe una relación, digamos, con esa mentalidad rentística, si no está, digamos, detrás del concepto de la hacienda señorial. Y lo otro es que nosotros estamos en un proceso de modernización muy importante. A la DIAN le han prestado 250 millones de dólares
para su modernización tecnológica, una parte de ella, y ahí la DIAN aspira a avanzar de forma importante en todo el tema de la factura electrónica. Pero en todo esto se une a un hecho, y es que ahora quieren cobrarle IVA a todo. Y claro, pues tienen las condiciones porque pues, si la DIAN cumple la meta, digamos, de avanzar en los sistemas, que es importante, o sea, eso pues creo que todos lo consideramos importante, pues es perverso también en la medida en que entonces termina exponiéndonos IVA a toda la canasta familiar. Esas serían las dos reflexiones, no sé. Mario. Tengo una pregunta. Señor. Tengo una pregunta. Con las buenas tardes para todos los compañeros y las compañeras. Agradeciendo la intervención del profesor Valencia. Y es la siguiente. Digamos, como usted señalaba al principio, estos debates son muy políticos, pero el Ministerio de Hacienda y sus técnicos han sido muy hábiles en siempre esconderlos y decir que estos son consideraciones técnicas y demás. Entonces, ¿cómo se pudiera generar un consenso o, digamos, una correlación de fuerzas diferente en el Congreso para que se puedan revertir estas políticas que son muy ideológicas, ¿no? O sea, ellos de verdad consideran que el Estado es muy grande en Colombia y el Estado no es tan grande. Entonces, no sé usted cómo ve ese aspecto, profesor. Gracias. Bueno, gracias. Esta fue la pregunta. Pues a ver, sobre el tema de la DIAN, yo digamos que en principio yo estoy de acuerdo con todos los esfuerzos administrativos que haga la DIAN para mejorar. Creo que para mejorar. Que lo pones en silencio. Por ahí el micrófono abierto. No. No te dio cuenta porque no me di cuenta porque lo pones en silencio. Por favor, cerrar el micrófono, es que no lo encuentro a la persona. Por favor, cerrar el micrófono. Ya. Ya, listo. Pues yo creo que quienes estudiamos estos temas en general estamos de acuerdo con todos los esfuerzos que se hagan porque la DIAN mejore sus sistemas, porque mejore los mecanismos de fiscalización. Sabemos, y eso lo hemos incluso expresado pues, públicamente en los espacios en donde hemos participado, que una muy buena parte de ese éxito que tiene la DIAN es mejorar el número de personas y la capacitación de las personas que realizan fiscalización, porque pues esto solamente con sistemas y sin gente que sea capaz de analizar esos datos, pues tampoco funciona. Y nosotros, ustedes lo saben, tenemos la tercera parte de los funcionarios en fiscalización que tiene el promedio de países de la OCDE. O sea, que en eso habría que mejorar y los sistemas y todos esos esfuerzos yo creo que son válidos, pero si la estructura de la tributación en Colombia no mejora tampoco, si no se cambia esa estructura que está permeada por todos lados por mecanismos regresivos, no va a cambiar nada, porque si usted va a aumentar el recaudo, pero si va a hacer más desigual la sociedad. No les mostré esa diapositiva, pero ustedes la conocen, que es una diapositiva de la OCDE, en donde la desigualdad antes y después de impuestos en Colombia no pasa absolutamente nada. En todos los países desarrollados del mundo, la desigualdad antes de impuestos es muy alta y después de impuestos baja sustancialmente la desigualdad. En Colombia no pasa nada porque la estructura es una estructura para recaudar una plata para que el Estado haga algunas cosas, pues para que el Estado medio funcione y haga ahí algunas vainas y se robe, y haga negocios y se vuelva el Estado como una especie de intermediario de negocios particulares, como un comisionista. Yo veo al Estado colombiano no como el Estado interventor, el Estado ni siquiera protector, no, es un Estado comisionista. Los que llegan al Estado llegan a saber qué negocios hacen para quedarse con una plata, pues de unos negocios, de unas comisiones. Entonces, si eso no se cambia, ¿y cómo se cambia eso? Pues cambiando toda la estructura, una estructura progresiva, una estructura eficiente, con suficientes mecanismos de control, pues se puede cobrar más impuestos y claro, lo que hacen ahora es cobrar más impuestos al consumo, que es lo más fácil, porque entre otras cosas, pues sí, es lo más fácil, pero cada vez que uno dice, oiga, evalúen los beneficios tributarios, entonces ahora crearon esa comisión que ustedes la conocen, la Comisión de los Beneficios Tributarios, y
que se centraron en evaluar fueron las exenciones de IVA. Hágame el favor. No van a decir una palabra sobre las exenciones de renta de personas jurídicas. No van a decir nada sobre eso. Se dieron la oportunidad, y eso fue una idea que incluso nosotros promovimos en el Congreso. ¿Por qué no se evalúan los beneficios tributarios? La respuesta, listo, lo vamos a evaluar. Trajeron a 5 técnicos de la OCDE para evaluar las exenciones de IVA. Y por eso es que están proponiendo desde ya el aumento de IVA a la canasta familiar. Entonces, si esa estructura sigue funcionando de esa forma, es posible que el recaudo aumente. Yo les mostré una gráfica de tendencia en la que efectivamente el recaudo ha aumentado. Pero ¿cómo aumenta? Pues aumenta así, ya sea más desigual. No funciona, hay que cambiar eso. Entonces, bienvenidos todos los mecanismos para que la DIAN se vuelva más eficiente, con más control. Yo estoy de acuerdo en que tiene que ser así, porque pues tiene que ser de alguna forma, la DIAN es el organismo que tiene que garantizar que las personas paguen impuestos. Pero el problema es quiénes son los que pagan impuestos. Porque yo no sé si ustedes conocen o han tenido la oportunidad ya de tener en sus escenarios a Luis Jorge Garay y a Jorge Eduardo Espitia, el estudio que ellos hicieron con declaraciones actualizadas y publicaron en el 2019, en el que muestra que el 1% más rico de la población colombiana solamente paga el 2.58% de tarifa efectiva sobre sus ingresos. Pues, con esas tarifas, pues, ¿cuál progresividad va a haber? Sí, en Colombia, cada reforma tributaria no es para cobrar más impuestos, sino para otorgarle a dedo en el Congreso de la República beneficios y exenciones tributarias a sectores o empresas en particular. Aquí casi que cada empresa grande en Colombia tiene su propio beneficio tributario. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Pues hace una reforma tributaria y va y hace lobby en el Congreso y hace eso. Era la otra pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo cambiar eso? Yo les digo, técnicamente, pues eso está medio estudiado en el mundo. Hay una comisión que ustedes conocen de Naciones Unidas que se llama LICRIC, que está buscando mecanismos para reducir la erosión de la base tributaria. Incluso uno podría decir que la OCDE algún esfuerzo ha hecho en este mecanismo de los BEPS, pues por lo menos por estudiar el tema. No les creo tanto, creo más al de Naciones Unidas, pero bueno, algún esfuerzo pueden haber hecho. La literatura en esto está pues más que probada, pues, o sea, aquí hay académicos súper destacados a nivel mundial, cada vez con más peso, no solamente Piketty, sino muchos otros académicos que han logrado demostrar cómo hacer que esas estructuras sean más progresivas, entre otras cosas, por ejemplo, cobrando el impuesto a la riqueza, que nosotros somos un ejemplo a nivel mundial de eso, tarifas marginales de renta de personas naturales, evaluando exenciones tributarias, estableciendo mecanismos de fiscalidad internacional. Todo eso ya está escrito. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay voluntad política para implementarlo. ¿Cómo crear esa voluntad política? Pues esto sí, le voy a dar la respuesta más tonta, pero es que no se me ocurre otra, pues ganando las elecciones. Digo, pues, ¿cómo hacer para cobrarle impuestos al 1% más rico de Estados Unidos? Gane Biden, porque Trump no lo va a hacer. ¿Sí? Probablemente Biden tampoco lo haga. Yo les digo que no estoy en la campaña de Biden ni soy del Partido Demócrata, pero por lo menos Biden lo propuso. ¿Sí? Alguna cosa tendrá que responderle después a sus electores de por qué no lo hizo, pero por lo menos lo propuso. En el caso colombiano, ¿cómo hacer para ganar eso? Pues no eligiendo a los que se oponen a que esto sea así. Pero si el discurso en campaña es que las empresas y los ricos pagan muchos impuestos y uno va y mira que no es cierto, ¿qué esperanza hay de que después cuando ganen vayan a hacer una reforma tributaria progresiva? Yo me pregunto esto, pues, compañeras y compañeros, ¿por qué uno pensaría, qué lo llevaría a una persona, a cualquier persona sensata a pensar que Duque va a proponer una reforma tributaria progresiva? ¿Por qué uno podría pensar eso? O sea, ¿en qué mundo alternativo paralelo a uno se le ocurriría que Duque y Carrasquilla quieren hacer una reforma tributaria progresiva? A mí no me ocurre un escenario en el que eso sea factible, en que sea posible. No se me ocurre un escenario en el que el Congreso le vaya a aprobar una reforma tributaria progresiva a alguien. ¿Pero por qué? Si es que ellos están en el negocio de las exenciones y de las coimas y de los beneficios, de todo esto, pues ellos tienen los flujos financieros ilícitos.
Entonces, bueno, pues si queremos una estructura diferente, pues hay que ganar las elecciones, ¿sí? Ahora, como yo no estoy en la política, pues entonces eso sí se lo dejo a los que están en la política. Yo les puedo ayudar con herramientas académicas y técnicas y con mucho gusto el martes vamos a hacer un taller de 4 horas mostrando cuál es la metodología que nosotros utilizamos para sacar estos datos y cuál es la metodología que se usa a nivel internacional. Si quieren participar, con mucho gusto, Tulio tiene, si me pueden hacer el favor, Tulio, de compartir la invitación con las compañeras y compañeros que están hoy en esta sesión, pues te agradecería mucho Claro, que lo pudieras hacer. claro. Se Sí, tienen sí. que inscribir y ahí les vamos a contar un poco lo técnico, pero pues ya lo otro es lo político, que sí que es más complejo. Sí, compañeros, después a los afiliados les enviaremos por el correo la invitación y a los no afiliados, por favor, me escriben y yo les envío la invitación. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta, compañeros? Aprovechemos que más persona conocedora del tema y pues, nos está acompañando hoy. Él tiene una agenda muy apretada pues, por todas las actividades que hay en este momento en medio de la pandemia, entonces hay que aprovechar la oportunidad pues, que está con nosotros para preguntar, para averiguar. Tulio, Hágale, compañero. pues yo más que una pregunta, hacer un comentario, o bueno, a manera también como de sugerencia. ¿Cómo hiciéramos para que esto que nos explicaba el profesor Mario sea un poco más digestivo, por así decirlo, para la sociedad del común? Porque es que uno ve que acá, o sea, la ignorancia hace tiempos en Colombia nos atacó y se tomó el país, y sumémosle la falta de educación que aquí impera. Entonces son el caldo de cultivo que da lugar a que tengan éxito todas esas cosas que hoy vemos que se dicen. Yo no sé quiénes han tenido la oportunidad de pronto de hacerle un poquito de seguimiento a lo que ha venido pasando con las elecciones de Estados Unidos. Y uno se aterra de ver una cantidad de cosas de que la gente escribe en redes sociales, no sé, diciendo que Dios nos ampare, que Joe Biden es un socialista que va a acabar. Y yo digo, por favor, Estados Unidos es el país más capitalista, creo que del mundo que hemos conocido. Y Joe Biden no es ningún socialista, él es otro capitalista. Tal vez es el más menos peor entre Trump y Biden. Pero yo no sé, aquí en Colombia tenemos que hacer un ejercicio para que la sociedad en general aprenda, no sé, a conocer un poco mejor y a entender un poco mejor estas situaciones que pasan, porque la gente no lo entiende, y la gente, lo más fácil de digerir es lo más ridículo, lo más estúpido que le dicen, y la gente con eso se queda. Y aquí en Colombia estamos asistiendo a eso mismo, lo que usted nos mencionaba hace un momento. O sea, aquí la gente del común, el pensamiento es muchas veces adquirir un dinero para volverse un rentista, comprar un apartamento para que le produzca, o tener una finca para que le produzca, o poner unas vacas al engorde para que le produzcan, pero ese es el pensamiento del colombiano. O sea, todo, digamos, no sé si por comportamiento social, todos a veces terminamos en esa idea de lo que creemos que es capitalismo, pero que realmente no es. Y pienso que también pasa por una falta de conocimiento que hay, y porque de pronto no sé hasta qué punto se ha fallado en la medida de hacer más, que se conozcan más este tipo de temas, pero que no sean tan técnicos, porque digamos nosotros, digamos los que más o menos leemos y lo entendemos, podemos entenderlo un poco más, pero el ciudadano del común, entiende es que recibe plata y échela y a ver si le produce y preste y al interés a ver si le gana un poquito y arriende a ver si le gana plata. O sea, ese es el ideal. Ese es el pensamiento básico que tiene la sociedad en común, pero no va un poco más allá de entender lo que realmente puede estar sucediendo. Entonces, digamos, eso era como el comentario general. Gracias. Gracias, Jorge. Yo coincido contigo. No tengo mucho que agregar porque pues, coincido con tu comentario en el sentido de que primero yo creo que hay que
justamente yo escribí una columna hace poco en El Espectador, preguntando en dónde están los capitalistas colombianos, y expresaba justamente eso que tú estás diciendo. ¿Sí? Yo no creo que en Colombia haya un capitalismo de verdad. Yo creo que aquí lo que hay es un poco de rentistas. ¿Sí? Y cada quien busca una forma, pues, del pequeñito, el que tiene un taxi, el que tiene el que tiene menos poquito compra un taxi y pone a otro a trabajar en el taxi. El que tiene un poquito más se compra 2 apartamentos. El que tiene un poquito más se compra 100 hectáreas. Y los que tienen mucho, pues se compran 10.000 hectáreas y viven de la renta, ¿sí? Pero como producción capitalista, sí, pues claro que la hay, pues en algunos sentidos la hay, ¿sí? Pero eso no es lo que predomina en el país. Y el otro aspecto de cómo hacer que esto sea más digerible, que esto sea más fácil de entender, pues ese es yo creo que ese es el gran reto que tenemos para dar este paso desde lo técnico y lo académico, que lo conocemos y lo trabajamos y sabemos que eso es así, y está toda la información y los datos que demuestran que eso es así, y además en una muy buena medida, voy a ser un poco petulante con esto, además que tenemos la razón, para volverlo una política pública. O sea, todo ese camino que tiene que recorrer en que tenemos la razón hasta que se vuelve una política pública, yo creo que en una muy buena medida está determinado por la capacidad que tengamos como organizaciones de volver esto un mensaje digerible para la población, y que la población compre, se compre el mensaje, se compre el tema y lo vuelva parte de sus reivindicaciones. Yo creo que en una muy buena medida, no en buena medida, en alguna medida, eso viene avanzando. ¿Sí? Digamos que las discusiones de los movimientos sociales hoy están más ligados al tema de que saben que el presupuesto existe, ya se hablan de beneficios tributarios, y se habla, pues, se empiezan a hablar del tema de regresividad, y algo se empieza a hablar de eso. Creo que hace falta mucho más. Y voy a dar una última cosa que yo pienso, digamos, que está cobrando cada vez más fuerza. Es que las elecciones, lamentablemente, en la sociedad en la que nosotros vivimos, las elecciones no son un debate o una confrontación de argumentos, sino que es una competencia de popularidad. ¿Sí? ¿Quién es más popular que otro? Yo creo que el día que nosotros, desde las posiciones, que pueden estar en contravía del establecimiento, entendamos que además de tener la razón, tenemos que tener una estrategia de mercadeo para hacer que esa posición sea la que tenga más seguidores. Yo creo que en ese momento vamos a empezar a cosechar más triunfos electorales. Entender que esto no es solamente una discusión técnica o académica o tener la razón, sino que las elecciones en Estados Unidos y en Europa, pues probablemente en países como Dinamarca o Finlandia o Suiza, quizás esto no es tan así. Pero en este mundo occidental se ha vuelto que las elecciones en verdad son una competencia de popularidad. Entonces, además de tener la razón, pues hay que ser popular. ¿Sí? Y el día que nosotros tengamos candidatos muy populares, que entiendan, que sean decentes, que sean democráticos, que estén dispuestos a hacer transformaciones, que su agenda no sea la agenda de las grandes corporaciones y los grandes grupos económicos, pero además que sean candidatos que sean capaces de ganar las elecciones, yo creo que ese día se va a poder cumplir lo que nosotros, pues, poder aplicar estas cosas. ¿Sí? Que tengamos un candidato que sea capaz de ganar, y además que sea capaz de ir al Congreso y decir, vamos a establecer un mecanismo de control a los paraísos fiscales, vamos a fortalecer la DIAN de verdad, porque es que ya después después de que uno gana las elecciones, lo más fácil, es seguir una agenda. ¿Sí? Este gobierno no sigue una agenda porque sencillamente no le interesa, pues porque toda su agenda depende de que el status quo se mantenga, no cambie, porque si cambia, pues imaginen los que pierden. Si pierden los ganaderos, pierden los banqueros, pierden los banqueros, que en una muy buena medida son los mismos rentistas inmobiliarios, porque es que el sector financiero colombiano está íntimamente ligado con el sector inmobiliario. Entonces, pues si ellos son los que ponen los gobiernos, bueno, pues entonces hay que buscar la forma de que no vuelvan a poner más gobiernos, y los gobiernos los ponemos otros sectores, los industriales, los agricultores, los trabajadores. Bueno, estoy saliendo un poquito del tema, pero lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con Jorge, y
y creo que hay que buscar ser desde las organizaciones un poco más estratégicos, tener un poco más estrategia de cómo crear ese puente entre lo técnico, que ya lo sabemos y lo tenemos probado que es así, y que se vuelva una realidad, ¿sí? Creo que ahí todavía hay una desconexión grande en los movimientos sociales del país. Bueno, yo entonces creo que creo que tengo tiempo para una pregunta o algún comentario adicional, pero ya le he hecho a Tulio que hasta las 4:15, porque de hecho ya empezó otra reunión en la que debía estar, pero puedo llegar un poquitico más tarde. Pero si no, entonces, compañeros, les agradezco mucho la participación y la atención Entonces, compañeros, que me han brindado. como Mario nos ha dicho, él nos ha ampliado ahí un minutico, unos 10 minutos nos ha ampliado, afortunadamente, pero entonces, de parte nuestra, es importante que hagamos la última pregunta o algún comentario que tengamos al respecto, ya que su charla ha sido muy clara y creo que nos ha ayudado a nosotros a comprender este tema que venimos trabajando pues durante esta época de la pandemia, ¿sí? Que es el tema, digamos, de la progresividad fiscal, de la justicia fiscal. Otro día lo podemos invitar para que nos hable del comercio internacional, que es otro tema que está también aquí y que nos toca a nosotros. Entonces, compañeros, ¿quién otra persona o otra compañera? Falta la voz de la mujer en esta reunión. ¿Qué otra compañera? A ver qué compañera quiere hacer una pregunta a Mario. ¿Nadie más quiere decir nada, compañeros? ¿No hay más comentarios? ¿Dudas, vacíos, lagunas? Bueno. Bueno, Mario, creo que lo que indica es que ha sido muy clara su explicación, su exposición. Le agradecemos mucho su participación, su colaboración y vamos a tener que agendar otro día para hablar del comercio internacional, que es otro tema que a nosotros pues, nos afecta mucho y que pues usted sabe que nosotros somos tributarios y aduaneros. Hemos hablado bastante sobre el tema tributario, necesitamos también hablar sobre el tema aduanero. Entonces, más adelante, ojalá lo podamos tener acá para hablar de ese tema. Perfecto. Bueno, Le agradecemos gracias. que nos haya acompañado. Gracias, Tulio, por la invitación y a todas y todos, pues gracias por haberme invitado también y quedamos entonces pendientes para una próxima ocasión. Feliz tarde. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buena tarde, Mario. Feliz tarde, muchas gracias.